Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, dos pares actúan sobre la viga. Si F es igual a 125 libras, determina el momento de par resultante. Entonces tenemos el siguiente sistema y debemos recordar cuándo se genera un momento de par resultante. Para que se genere un momento de par resultante, las fuerzas deben cumplir tres condiciones. Primero, que deben tener la misma magnitud, es decir, el mismo valor. En este caso, 200 libras, 200 libras. Misma dirección. Esta fuerza es horizontal, esta fuerza es horizontal. Pero sentido opuesto. Esta va a la izquierda y esta va a la derecha. Cuando dos fuerzas cumplen estas tres condiciones, yo puedo decir que esta fuerza genera un momento de par. Entonces aquí está existiendo un momento de par acá. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, F y F. Recuerden que el signo menos no interfiere mucho, simplemente hace referencia a que estas dos fuerzas, una se va hacia un lado y la otra se va hacia el otro lado. Pero en sí el valor numérico es el mismo, F, F. Entonces estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, misma dirección, tiene un ángulo de 30 grados medido desde esta línea horizontal. Acá lo mismo, tiene un ángulo de 30 grados medido desde la misma línea horizontal, pero sentido opuesto. Esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. Entonces estas fuerzas también generan otro momento de par. En conclusión, tenemos dos momentos de par que se están generando en este instante. Y vamos a comenzar con el desarrollo del problema. Comenzamos con un pequeño diagrama del cuerpo libre. Hacemos un bosquejo del sistema y dibujamos todas las fuerzas que estén actuando en el sistema. En este caso tenemos cuatro fuerzas, dos fuerzas de 200 libras y dos fuerzas de un valor F. Vamos a dibujar ahora todas las distancias presentes en el sistema. Tenemos una distancia vertical que separa la fuerza de 200 libras, que es de 1.5 pies. Tenemos una distancia horizontal que también separa a las fuerzas de 200 libras. Y también tenemos otra distancia vertical que separa las dos fuerzas F. Entonces con esto yo puedo concluir que mi diagrama de cuerpo libre está completo y vamos a comenzar con el desarrollo. Recordemos que el valor de F ya lo sabemos. El ejercicio dice que en este caso F es igual a 125 libras. Y vamos a recordar cómo encontrar un momento de par. Recuerden, el momento de par multiplicamos la fuerza por la distancia que separa las dos fuerzas. Pero esta distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza. En dos dimensiones, recordemos, si una fuerza es horizontal, entonces para que sea perpendicular la distancia tiene que ser vertical. Y si la fuerza fuera vertical, pues la distancia tiene que ser horizontal. Entonces, aquí tenemos las fuerzas de 200 libras. Si las fuerzas son de 200 libras, en este caso son horizontales, la distancia que tendría que ser vertical, es decir, yo tendría que utilizar esta distancia de 1.5 pies. No la distancia horizontal. Utilizamos la distancia horizontal si las fuerzas fueran verticales, ¿sí? Ahora ya sabemos por qué distancia debemos multiplicar la fuerza de 200 libras. Vamos con la fuerza F. La fuerza F, yo tengo una fuerza inclinada, pero en este caso yo solo tengo la distancia vertical. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una fuerza inclinada, pues siempre vamos a tener que calcular sus componentes. Recordemos cómo se calculaba sus componentes. Primero dibujamos la fuerza. Entonces voy a dibujar cualquiera de las dos fuerzas F. En este caso voy a dibujar la fuerza F que está al inicio. Esta es la fuerza F. Ahora procedo a dibujar sus componentes. Recuerden, sus componentes son las componentes vertical y horizontal. En este caso, la componente horizontal va a la izquierda y la componente vertical iría hacia abajo. Entonces la componente vertical iría hacia abajo y la componente horizontal iría hacia la izquierda, porque la fuerza F va a la izquierda y hacia abajo. Entonces, ahora que dibujé las componentes, tengo una componente vertical y una componente horizontal. En este caso, la distancia que separa las fuerzas F, ¿qué es? Es vertical. Entonces, como la distancia es vertical, solo tendría que utilizar la fuerza horizontal. Si existiera una distancia horizontal, pues también tendría que ocupar esta fuerza vertical, pero en este caso no, solo existe una distancia vertical, entonces solo necesito su componente horizontal. Entonces, para calcular la componente de una fuerza, tenemos aquí el ángulo de 30 grados. Entonces, para encontrar las componentes de una fuerza,
y tenemos su ángulo, nosotros vamos a multiplicar cada componente por una función. Aquí f y f, porque es el valor de la fuerza. Multiplicamos por el seno o el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuándo utilizamos el seno y cuándo el coseno? Pues el seno utilizamos para la componente que se encuentra al frente del ángulo. Recuerden que aquí está la componente vertical también y aquí está la componente horizontal. Entonces, ¿cuál se encuentra al frente de 30 grados? Pues sería la componente vertical. Entonces, para la componente vertical tendría que utilizar la función seno de, en este caso 30 grados, porque estoy trabajando con el ángulo que está aquí. Y si para una componente utilizo el seno, para la otra voy a utilizar el coseno. Y listo, tendríamos cómo calcular cada una de las componentes. Ahora sí podemos comenzar con el desarrollo y vamos con el cálculo del momento de par. Entonces, el momento de par resultante, considerando que el giro antihorario sea positivo, es igual a la sumatoria de todos los momentos pares. Entonces, recuerden, para determinar el signo de un momento, entre las fuerzas nos imaginamos que tenemos un volante. Entonces, a este volante en la parte de arriba lo jalamos a la izquierda y en la parte de abajo lo jalamos a la derecha. Entonces, el volante va a hacer este giro. El giro que se produce es antihorario, va en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto este giro va a ser positivo. Acá lo mismo, entre estas dos fuerzas imaginamos que tenemos un volante, entonces este volante en la parte de arriba lo jalamos hacia abajo y en la parte de abajo lo empujamos hacia arriba y el volante va a hacer este giro. El giro también es antihorario, entonces este momento también va a ser positivo. Y listo, pues comenzamos. Recuerden, para el momento de par, fuerza horizontal por la distancia vertical que separa estas dos fuerzas. 200 libras por 1.5 pies, positivo. Más, este momento también era positivo. Y sería fuerza horizontal, que en este caso es F, que es igual a 125 libras por coseno de 30. Todo esto representa la fuerza horizontal por la distancia vertical, que es de 1.25 pies. Resolvemos cada una de las multiplicaciones, sumamos y ya tenemos el momento de par resultante. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el momento de par resultante es igual a 435 libras por pie positivo. En este caso, como sale positivo, quiere decir que el giro es antihorario, ¿sí? Si lo quieren aclarar, pues simplemente colocan el signo acá, este signo, que estamos diciendo que el giro está haciendo antihorario, por eso es positivo. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.